Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan en este programa del canal del Poder Judicial de la Federación. Hoy con un conversatorio muy especial en un lugar igualmente especial, espléndido. Estamos en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y agradezco al doctor Alejandro Carrillo por la hospitalidad. Él es director general de la Fundación. Muchísimas gracias. Gracias. También se encuentra la señora doña Claudia Alemán, presidenta del patronato de la Fundación, en nuestro público presente y dando pues cabida a este momento especial, en un día también muy especial para las mexicanas, los mexicanos, porque vamos a presentar un libro que ha estado ya presentando el doctor Lorenzo Córdoba Vianello en distintos espacios, y el día de hoy vamos a tener un conversatorio al respecto de la democracia constitucional en México. Los autoritarios no descansan. Doctor Lorenzo Córdoba, gracias por estar con nosotros. Un verdadero privilegio, gracias. Y para enriquecer esta charla, me da muchísimo gusto recibir a la doctora María Marván Laborde. Bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Y al doctor Javier Martín Reyes, bienvenido. Muchísimas gracias, un gustazo. Comentaba que es un día muy especial, con un tema particularmente importante y sensible, doctora Marván. Pues sí, justo reflexionaba hoy en la mañana preparando mis notas para venir, que a lo mejor ya se nos desfasó el título del libro, La democracia constitucional en riesgo. Yo creo que ya para la segunda edición le tendremos que poner apuntes para el análisis forense de una democracia. Tristemente, y lo digo de verdad con mucha preocupación, 5 de febrero, 108 aniversario de la Constitución, y en el festejo no se invita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, como bien puso Paco Calderón en su cartón de hoy, pues más bien parece que esto es el funeral o el proceso de entierro de una Constitución. Venimos de un proceso en el cual da cuenta muy bien Lorenzo a través del libro, de estar jugando con fuego, diría mi abuelita, para que se ría Lorenzo, como siempre que menciono a mi abuelita. A base de jugar con fuego con la democracia, la hemos ido o se le ha ido empujando al límite hasta que difícilmente podremos reconocerla como una constitución democracia que da sentido a un Estado democrático de derecho. Y tristemente, o hábilmente más que tristemente, a través de todo el libro, Lorenzo reúne algunos discursos de él, el emblemático discurso del Zócalo hace casi un año, y una serie de artículos y otras reflexiones en las que va apuntando con su formación profunda de constitucionalista y politólogo, filósofo del derecho, cómo hemos ido reventando, perdón por la palabra, reventando elementos esenciales de nuestra democracia hasta que realmente está en riesgo. Doctor Javier Martín Reyes, ¿está en riesgo o estamos presenciando el día de hoy un momento de no retorno? No lo sé. Mira, yo creo, coincido parcialmente con lo que decía la doctora María Marván, pero yo creo que el título sí es muy afortunado por el tipo de textos que tiene y por el periodo que abarca, ¿no? Revisando el libro yo veía, bueno, hay como 3 tipos de textos, ¿no? Hay uno que es evidentemente, ya mencionaba la doctora Marván, ¿no? El tema del importante discurso, ¿no?, que dio el doctor Córdoba.
justo cuando se había presentado, pues caray, un paquete de reformas que en ese momento se dijo con claridad, son un plan mal redactado, con problemas de diseño, pero con un propósito clarísimo que era desmantelar esos pilares sobre los cuales se construyó la democracia constitucional en México, ¿no? Entonces, ese me parece que es un texto importante. Hay otros textos que son académicos, ¿no? Y digamos, este es un libro que también marca, de alguna manera, pues la reincorporación del doctor Córdoba a su labor pues cotidiana, ¿no? Yo a Lorenzo tuve el gusto de conocerlo cuando fue, imagínenselo, ya soy lo suficientemente viejo como para haber sido alumno, ¿no? De licenciatura de Lorenzo, pero creo que pues a Lorenzo lo conocíamos como académico, estuvo prestado un muy buen rato, primero al IFE y luego al INE, pero sí creo, ¿no? que, por ejemplo, esta versión extendida del texto que Lorenzo presentó para un libro también importante, ¿no? de El daño ya está hecho, ¿no? que tiene muchos ecos, el título incluso, sobre la pregunta que hacías. Y ese, digamos, que es un texto académico que lo que creo que busca explicar es precisamente ese momento en el que estamos viviendo, sí. Elisa, donde es obvio que en México no habíamos construido una democracia constitucional perfecta. Es obvio que había muchísimos y sigue habiendo enormes pendientes en muchísimos rubros, pero que México sí podía ser considerado como un régimen, no solo donde quienes ejercían el poder llegaban por la vía de los votos y era esos votos de personas ciudadanas quienes decían quiénes nos gobernaban, sino que eran gobernantes que tenían que actuar conforme a esos límites que marca la Constitución, ¿no? Las democracias constitucionales tienen ese apellido precisamente por los límites que se le pone al ejercicio del poder. Y creo que el texto de Lorenzo, que está incluido en este libro, lo explica muy bien. Hombre, estamos en un proceso de regresión democrática, sí, hay muchos avances que hoy estamos viendo que se están perdiendo y estamos también en un proceso de transición hacia un régimen más autoritario, digamos, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Y decía que a mí sí me gustó el título porque veía que el otro tipo de textos, que son los textos que Lorenzo semana con semana publica en diferentes medios de comunicación, pues abarcan precisamente un periodo que va, ¿no? en algo así como un año, ¿no? de enero de 2023 a febrero de 2024, que es cuando empezamos a ver, ¿no? los primeros, bueno, no los primeros, ¿no? pero sí las señales más claras, ¿no? que culminan eventualmente con el llamado Plan C, de este intento deliberado por desmantelar esos 4 pilares de la transición democrática que habla Lorenzo. Entonces, yo creo que más que cambiarle el título a Lorenzo, lo que hay que pedirle es que escriba otro libro con todo lo que pasó después de esos momentos que creo que narra pues, con mucho tino en esta obra, ¿no? Doctor Lorenzo Córdoba, y además, bueno, está el título de La democracia constitucional en riesgo y después el subtítulo Los autoritarios no descansan. No han descansado. No, y siguen muy activos. Y continúan. Yo recuerdo una muy querida amiga, ante los autoritarismos, ante los dogmas, ante las ideologías que se quieren imponer a un Estado de Derecho, siempre me decía que la CPUM nos proteja, que nuestra CPUM nos proteja. ¿Qué ha pasado con nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Desde que comenzaste a escribir este libro, a partir de ese discurso, sí. al día de hoy. Bueno, Elisa, a ver, lo primero es que quiero, y para mí es un verdadero honor volver a la Fundación Miguel Alemán en esta ocasión para discutir con el pretexto del libro, en un contexto sumamente sí. complejo. Gracias a Alejandro por la anfitrionía y, por supuesto, a Cali Arena por la apuesta editorial que hizo al pedirme realizar esta compilación de textos disímbolos, pero que creo que tienen un eje común, que es justamente la reflexión sobre el momento que estamos viviendo y, digamos así, la regresión en clave autoritaria que estamos padeciendo y que implica, entre otras cosas, el desmantelamiento o el cambio de significado profundo de la Constitución. Y hoy voy al punto. Y, por supuesto, pues a Justicia TV
mi casa, nuestra casa, Elisa, desde hace mucho tiempo, por la oportunidad de poder tener esta charla en las ondas del canal. A ver, yo quisiera comenzar diciendo, haciendo una defensa del título, es decir, yo creo que estamos perdiendo la democracia constitucional, pero todavía no la hemos perdido. Ojalá y no tengamos que escribir pronto el libro, digámoslo así, el más inmediato sería Los estertores de la democracia y el próximo sí sería disección e historia de algo que se nos fue, digamos, ¿no? Pero el riesgo está allí. Y no es un riesgo exclusivo, digamos, o particular de nuestro país. En el mundo está ocurriendo un fenómeno global de desmantelamiento, de erosión de la democracia, de malestar con la democracia, que está alimentando muchas, no solo pulsiones autoritarias, sino también expresiones de un populismo autoritario de izquierda o de derecha, que se caracteriza justamente por el desmantelamiento de las instituciones que caracterizaron eso que llamábamos democracia constitucional, y que están aprovechándose de un presunto empoderamiento de la democracia, que es la democracia de las mayorías. Pero pues bueno, aquí, como digo en alguno de los textos del libro, pues la lección de Tocqueville, en el sentido de que el principal riesgo de la democracia es la tiranía de las mayorías, y que podría hacerla derivar en un régimen despótico, de muchos, pero despótico al final del día. Creo que es lo que está ocurriendo en varios lados. México, en ese sentido, no es la excepción. Dicho lo anterior, yo creo que estamos viviendo un proceso particularmente acelerado de erosión democrática. Y el riesgo de la democracia no es una metáfora, digamos, abstracta, sino es literalmente la descripción de lo que los autoritarios que no descansan están trayendo consigo. Corremos el riesgo de que muy pronto la obra de desmantelamiento de la democracia se concrete. Se nos atravesó Trump, otro autoritario, en el camino, pero hasta donde yo recuerdo estaba anunciada que en esta semana se presentaría esa que sería la obra definitiva de desmantelamiento de la democracia, que es el pendiente dentro del Plan C, que es la reforma electoral, que no se ha presentado, que está pendiente, pero que está anunciado. Y con eso creo que sí estaríamos viviendo, pues digámoslo así, la dilución de lo que todavía vale la pena defender y lo que todavía nos permite considerarnos, creo, un sistema democrático, con una democracia maltrecha, pero un sistema democrático. Una de las tesis que sostengo en uno de los textos del libro, que es tal vez el más reciente, un texto que publiqué justo en la víspera de la aprobación de la reforma judicial, yo señalaba en este texto señalo que la construcción de nuestro sistema democrático pasó por 4 grandes ejes. Todos han sido estudiados mucho en el pasado, así que no presento ser innovador. Tal vez la única novedad es que es, hasta donde yo alcanzo a ver, el primer ejercicio de reconstrucción de lo que puede ser un periodo que se nos está acabando, es decir, nuestra transición a la democracia de manera integral. Lo que yo sostengo es que hay 4 grandes ejes. El primero fue la apertura del sistema político y al pluralismo, y permitir que ese pluralismo se reflejara en los espacios de decisión, es decir, de representación política. Un segundo eje es la construcción de un sistema electoral que nos permitiera elecciones libres y auténticas, equitativas, que hicieron que fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, los gobiernos divididos, Consejería ciudadana, entre otras cosas, sí, implicó un diseño institucional, un diseño normativo y una serie de procedimientos. En tercer lugar, una reforma que transformó radicalmente nuestro paradigma del Poder Judicial y convirtió al Poder Judicial en una auténtica instancia de garantías y sobre todo de control y limitación del poder, empezando por una Corte con facultades de órgano de constitucionalidad, pero también pasando por una serie de reformas, como la reforma en materia de derechos humanos o la reforma al juicio de amparo, que fueron ampliando las esferas de protección de los ciudadanos frente a los abusos eventuales del poder. Y el último punto, pues, es esta expresión muy mexicana que sirve, digámoslo así, de complemento a la tradicional división de poderes, que son los órganos constitucionales autónomos. Bueno, esos 4 ejes, como decía Javier, son objetivos, están en la mira del así llamado Plan C. Así es. Y en parte han sido ya instrumentados. La desaparición de los órganos autónomos, ojo, no de todos, nada más de los que eran incómodos, de otros como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hoy está convertida, y no quiero citar mal, parafrasear un título de un artículo de Javier, pero bueno, pues es un órgano de propaganda del régimen hoy en día.
y otros se mantienen. Pero los órganos incómodos, la transparencia, el control a los antimonopólicos, etcétera, desaparecieron. En segundo lugar, el Poder Judicial entró en una profunda reforma que hay quien dice que democratiza el Poder Judicial porque ahora se eligen a los jueces, pero por algo digo yo que en 200 años de democracia constitucional los jueces en ninguna democracia constitucional seria se eligen. Y en Estados Unidos los que se eligen son jueces locales, de menor cuantía. Y eso ya está operado. Lo que falta ahora y que forma parte de la agenda de la reforma electoral es el desmantelamiento, el socavamiento de ese sistema que permite que los ciudadanos con el ejercicio libre del voto decidan quién nos gobierna y nos representa, por un lado, y por el otro lado, la eliminación de la representación proporcional y de las senadurías de primera minoría que daría al traste con la representación de la pluralidad política. Cuando eso ocurra, entonces creo que así podemos estar hablando de una transición al autoritarismo completada. Terminaría solo, Elisa, diciéndote a propósito del día que hoy nos ocupa, pues, la celebración de la Constitución, que parte de lo que ha cambiado, y dedico algunos textos justamente a esto, es el haber socavado el concepto de Constitución que la propia democracia transformó, la transición de la democracia transformó entre nosotros. Pasó de ser la mera CPU, ¿no? Como enclave, digamos que fue funcional al desarrollo del autoritarismo mexicano del siglo pasado, en fin, a convertirse en un auténtico, y aquí cito a Arnaldo Córdoba, un auténtico pacto político. Es decir, la Constitución en los últimos 30 años se convirtió en, digamos, no solamente el documento que emblematizaba, sino también la expresión de ese gran consenso sobre el que se articuló la transición. La Constitución como ese gran paraguas, como lo decía en el Zócalo el año pasado, en el que todos nos identificamos y que nos permite entendernos como nación. Sí. Así como en el discurso autoritario que pretende que el pueblo son solamente el gobierno y sus allegados, y los demás son enemigos del pueblo, también ha habido una mutación en el concepto de Constitución. Y lo vemos hoy. La Constitución como propiedad privada de una parte de la sociedad, si bien mayoritaria, que se asume o que la asume como la expresión de su propio ideario y programa político particular. No como el espacio resultado de los grandes consensos de una nación plural y diversa como la mexicana, sino como, digámoslo así, que por cierto, que se constituía o que plasmaba el anhelo de nuestra sociedad democrática, nuestro anhelo democrático de que el poder no abusara, no se abusara en su ejercicio, para traducirse en un mero documento, en un mero texto, en donde se expresa y se traduce la voluntad del poder. Pasamos de tener una constitución que limitaba el poder, el sentido moderno de constitución, el sentido contemporáneo de constitución es justamente ese, a ser, una vez más, la norma en donde se expresa lo que el poder quiere. Y que es simple y sencillamente ya no un límite al ejercicio del poder, sino un vehículo mediante el cual el poder autoritario, arbitrario y sin contrapesos se ejerce. Y vemos que ese vehículo va permeando precisamente en estos 4 ejes que tienen que ver con la historia de nuestro país, con una construcción de muchos, muchos años. Y en ese mismo sentido, fuiste comentando, doctor, cómo se ha ido dinamitando claramente a partir de estas reformas constitucionales, en donde desaparecen estos organismos autónomos y los absorbe el propio poder. Ya son vehículos de ese poder, como a través de la tómbola se presentan ya candidaturas integradas también a ese mismo poder, como veremos cómo vienen las reformas a los árbitros, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, y está es que íbamos en orden cronológico y así, tal cual, de regreso, de reversa, ¿no? Sería la representación proporcional, la que, si se toca, nos transformaría en algo totalmente distinto a esta democracia que se construyó con tanto esfuerzo, María. Sería desde luego una pieza más. Es muy impresionante cómo
las reformas presentadas, las iniciativas de reformas presentadas hace exactamente un año, creo que son realmente, en el sentido más literal e histórico del término, el pliego de mortaja del rey para dejar instrucciones para lo que seguía, y además esas instrucciones se están cumpliendo prácticamente a pie juntillas. Ni el poder legislativo ni la presidenta se han atrevido a modificar de manera sustancial lo que está mandatado o lo que se quedó mandatado ahí, con una reserva que está muy bien documentada en el libro, de decir, esperemos a las elecciones para que las reformas puedan pasar, pues tal cual, como cuchillo en mantequilla, mantequilla asoleada, por cierto. ¿Sí? Desde luego, una pieza más sería la eliminación de la representación proporcional, pero también la desconfiguración de las autoridades electorales. Y creo que eliminar la representación proporcional, bueno, no creo, estoy segura, es un paso definitorio en la eliminación del pluralismo, en el reconocimiento de que somos un país diverso, que no cabe en la mayoría relativa, y el regreso precisamente a que a través de la mayoría relativa se elimina a las minorías, si bien no eliminadas en términos fascistoides, pues sí eliminadas en términos de su relevancia y en términos de su capacidad de incidir en la deliberación política y en las decisiones importantes, como son, por ejemplo, justamente las reformas constitucionales, donde la prisa no les ha dado ni siquiera voz. Y cuando les ha dado voz, pues le han bajado al volumen como si fuera un ruido de fondo para no escucharlas y cumplir, insisto, a pie juntillas con ese pliego de mortaja. ¿Por qué sería importante, doctor Javier Martín Reyes, que las personas lean este libro, puedan... hemos platicado aquí parte de lo que contiene, pero ¿cuál sería, como profesor, la recomendación hacia los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Porque muchos de ellos dicen, pues, sobre todo, a mí ¿qué me puede afectar? Todo esto de la democracia en riesgo, es más, ¿qué es esto de la democracia? Sí, como vemos, pues aquí está la mayoría, ¿no? Y los propios políticos en el poder dicen, pues el mandato del pueblo y la evocación siempre presente del pueblo, y entonces se hace todo un discurso de engrandecimiento del concepto pueblo, en donde si tú estás dentro, eres bienvenido, pero tienes que pertenecer a esta parte. ¿Por qué los jóvenes tendrían que estar interesados en esta historia y en este recorrido y en estos pasos y en esta marcha hacia atrás? Yo creo que porque es de verdad un libro y un conjunto de textos que nos permiten entender esto que ya mencionaba Lorenzo, ¿no? Nos costó muchísimo en México que la Constitución fuera una norma jurídica, ¿no? Que fueran, lo decía Lorenzo, el pacto, que fueran las reglas del juego democrático que todos nos habíamos dado a través de nuestros representantes y que nos decían qué sí se podía, qué no se podía, qué obligaciones tenían las autoridades, qué debían hacer, qué no podían hacer, cuáles eran los mecanismos que tenemos para defendernos. Durante la era autoritaria, ¿no? del partido hegemónico, del PRI, pues claro que teníamos constitución escrita, claro que teníamos ahí el principio de la división de poderes. Elecciones. Claro, elecciones, poder judicial. Bueno,
Bueno, y a ¿Cuál veces era había un candidato, ¿verdad? el pequeño gran detalle? Pues que eso era una ficción. Había una enorme distancia entre lo que decía la Constitución y cuál era la realidad, el día a día. Yo creo que, vaya, yo soy de una generación que nunca me tocó acudir a las urnas, como sí le tocó a quienes votaron en las elecciones, por ejemplo, del 76, donde la boleta solo había una persona. Elecciones donde ya sabíamos cuál era el resultado, ya sabíamos quién iba a ganar, donde no había ni condiciones para la competencia, es decir, no había cancha pareja, ni había árbitros imparciales, ni había opciones políticas reales, ni había medios de defensa para poder ir a defender esos derechos político-electorales. Entonces, de ahí venimos, ¿no? Y ese periodo que va, vamos a discutir si fue a partir del 94, 96, 2000, pero a partir de eso que llamamos transición a la democracia, empezamos a ver que la Constitución se convirtió en algo vivo, no en letra muerta, en algo que sí estructuraba el comportamiento de los actores. Entonces, yo creo que este es un libro importante para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que también, te diría Elisa, creo que es un texto importante para hacer frente a algo que hay que hacernos cargo, tenemos todavía en México, que es un enorme déficit de cultura constitucional. O sea, es decir, esos discursos donde escuchamos, pero es que el pueblo ya eligió y las mayorías deciden, bueno, es algo así como la mitad del modelo. Claro que en una democracia constitucional las mayorías tienen que poder elegir y decidir cosas importantes. Bueno, sin eso no hay democracia. Pero cuando esas mayorías no tienen límites, donde no se respetan la división de poderes, donde no hay respeto a los derechos, donde no hay garantía jurisdiccional, pues entonces ya no tenemos el otro componente que es la parte del constitucionalismo, el apellido de la democracia constitucional. Y creo que no es ninguna casualidad que precisamente Lorenzo, en esa parte de medio del libro donde recopila muchos de sus textos, precisamente dedica una parte a tratar temas relacionados con la democracia, otra mitad a temas relacionados con la Constitución. Y creo que eso es importante. Creo que hay que entender, ¿no? Digamos, no solo lo que pasó, sino también las ideas, los principios que están detrás de este modelo. Porque de nuevo, ¿no? Cuando se dice, hombre, es que las mayorías ya decidieron, bueno, lo que decía la doctora Marván, bueno, claro que hubo una mayoría que en 2024 votó por una coalición de partidos políticos. Son el 54% del electorado. Son poco más de la mitad. Hay otro 46% que o votó por otras opciones políticas o decidió anular su voto, pero no votó por ese 54%. Entonces, quienes hoy pretenden asumirse como los voceros únicos de la voluntad del pueblo y excluir a esa casi mitad de votantes que no optó por ese programa político, habría que recordarles que en una democracia constitucional, pues ahora sí que el pueblo somos todos, somos todas las personas ciudadanas. Y esa pluralidad, que es un dato de la realidad mexicana, es lo que se está tratando de limitar de manera artificial, tanto con las iniciativas de reforma que hemos visto, como también decisiones muy desafortunadas, hay que decirlo, por ejemplo, del Tribunal Electoral. Y creo que este libro también, de nueva cuenta, nos sirve para pasar tanto de la teoría a la práctica y para entender pues, ese camino que estamos transitando. Yo estoy también de acuerdo, no sé a dónde vamos a llegar con exactitud, pero vaya que sí estamos en ese proceso donde esos pilares se están desmantelando, ¿no? Y pensemos en esos riesgos, a partir también de la democracia constitucional en riesgo. ¿Qué riesgos se correrían? Otro amigo querido decía que la historia no se repite, pero es como una pieza musical que de pronto los acordes resuenan de la misma manera, ¿no? Y mucho se ha hablado de estos ejemplos históricos en donde por vías democráticas llegan los gobernantes para después dinamitar todos esos caminos democráticos
y absorber, ¿no? Utilizando esta metáfora que hace un momento comentaste, Lorenzo. Estamos en este momento en donde se están dinamitando esos caminos democráticos, porque ¿qué va a suceder si después tenemos una constitución autoritaria? Sí, claro. No, totalmente, Elisa. A ver, déjame decirlo así. Los tiempos en los que se advertían los riesgos de la democracia estaban fuera de ella. Es decir, cuando las democracias peligraban por los golpes de Estado, por revueltas autoritarias, por graves crisis sociales, etcétera, quedaron atrás. Hoy estamos, diría de nueva cuenta, porque eso tampoco es algo nuevo en la historia. El fascismo y el nazismo llegaron, que son dos de las expresiones más graves del totalitarismo, como la némesis, digamos, la antítesis de la democracia, llegaron por la vía de las urnas, hay que recordarlo. Y llegaron con los consensos de las mayorías. Las leyes raciales, tanto en Italia como en Alemania, sobre todo, gozaron del consenso de la mayoría de la gente, y eso no los vuelve democracias, por cierto. Y los primeros caminos eran precisamente cooptar y capturar al otro poder inmediato, el legislativo, ¿no? Y de ahí seguir. Y en ambos casos el judicial, por cierto. Al judicial. En ambos casos el judicial. Y eso es cuando, por cierto, ya perdiste todo asidero, digamos, para garantizar, digamos, la dimensión constitucional de la democracia. Pero hoy los riesgos, prácticamente en todo el mundo, en todos estos ejemplos, digamos, que uno tras otro van colocando, encendiendo las alertas de la erosión, del deslizamiento, digamos, de las democracias hacia los regímenes autoritarios, están ocurriendo dentro de la democracia. Es decir, son los nuevos autoritarismos de corte populista llegan al poder a través de las vías democráticas, y una vez instalados ahí se dedican a erosionar a la democracia desde adentro. Sí. Hay muchos elementos que caracterizan, entre otros, el nuevo contexto comunicativo o comunicacional, estas nuevas características de estas regresiones autoritarias. Pero yo creo que en el caso mexicano, digamos, algo que deberíamos hacer, y retomo un poco lo que le preguntabas a Javier, es no cansarnos en contar de dónde venimos. Es decir, otro de los fenómenos que está ocurriendo es que el contexto cultural en donde están echando raíces estas regresiones, pues es que el fantasma del autoritarismo, o en todo caso la historia del autoritarismo, es muy lejana, y eso, hombre, se pierde en las neblinas de la historia. El franquismo, hombre, ninguno de los españoles que hoy viven, salvo los muy ancianos, vivieron el franquismo, hombre, eso, ¿no? Bueno, yo creo que nos pasa hoy también. Bueno, aquí tenemos un joven que es hijo de la transición, ¿no? Que ya lo confesó hace un rato, digamos. Pero lo que quiero decir es que creo que en ese contexto lo que nos toca es contar, hacer mucha pedagogía, sobre todo porque no se trata, como algunos creen, y eso lo digo también en alguno de los textos del libro, una mera regresión a un pasado que dejamos atrás, y que era un pasado en el que, hombre, el crecimiento económico era mucho más sostenido e importante que el que hoy tenemos, en donde se crearon instituciones como el Seguro Social, como Pemex, como la CFE, etc. No es una mera regresión a propósito de lo que tú decías de estos ritornelos de la moda. Esto ya lo escuché. Yo creo que es mucho peor. Porque si algo caracterizó, no estoy justificando al autoritarismo del siglo XX, hay muchas explicaciones que que se pueden hacer para entender el porqué de esa apuesta desde la propia Constitución del 17, pero sobre todo después por construir un régimen autoritario. Pues en buena medida había que cumplir una agenda social muy ambiciosa, se quedó a medias, había que pacificar un país después de la revolución, en fin, hay muchas razones para entender y justificar lo que nos pasó. Pero yo creo que si algo caracterizó al país, déjame llamarlo así genéricamente, el autoritarismo mexicano del siglo XX, fue su vocación institucional. Sí. Es decir, y que tuvo un propósito también histórico, salir del México de caudillos. Hoy no estamos ante una mera regresión, sí estamos ante la reinstalación de prácticas, de vocaciones, de lógicas autoritarias, de aspiraciones que están muy lejos de haberse concretado, hegemónicas, porque para hablar de una hegemonía estamos todavía muy lejos,
¿Qué haría falta? Les falta un 30% o algo así para llegar a las grandes épocas en las que ya sabías en automático quién iba a ganar las elecciones. Digo, hay una mitad de la población que se expresa en contra, ya lo decía Javier, lo decía María, pero yo creo que hay algo que sí está caracterizando esta nueva vuelta al autoritarismo, que es su carácter profundamente caudillista, es decir, su vocación antiinstitucional. No es casual que la erosión democrática haya pasado por el desmantelamiento de las instituciones. Y frente a esto, yo agregaría una cosa adicional. No solamente hay que hacer mucha pedagogía, sino también hay que hacer un balance crítico y autocrítico de dónde venimos. Porque la apuesta democrática, si bien nos trajo la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, si bien nos dio como ciudadanos mecanismos de protección frente a los abusos del poder, también es cierto que esto no generó un bienestar generalizado. La democracia, y creo que es parte del problema, no se tradujo en grandes transformaciones para muchas de las y los ciudadanos. Yo creo que la cuestión social, por ejemplo, es una parte de una agenda incumplida de los gobiernos autoritarios. Es una desgracia que los gobiernos democráticamente electos que hemos tenido pues no hayan resuelto esos problemas y mucho menos en ocasiones los hayan agravado, que hayan estado aparejados a un crecimiento mínimo de la economía y por lo tanto del bienestar. Yo creo que hacer un corte de caja crítico de dónde estábamos y de lo mucho que faltaba en términos de una agenda de justicia social y de democratización plena del régimen es indispensable, porque la solución, Elisa, no creo que esté en como algunos plantean, es que estábamos mejor antes de que llegara el populismo. Pues no, porque Nadia Urbinati nos lo advierte. Pretender volver a donde estábamos cuando el populismo accede al poder es simple y sencillamente pretender regresar a un lugar, a un momento en donde estaban dadas las condiciones para que llegara ese populismo. Y yo creo que combatir al populismo tiene que estar aparejado, no solamente de esa pedagogía, de ese hacer cuentas donde estábamos, sino también una poderosa, pero esa no se ve, al menos no en el horizonte cercano, agenda de transformación que nos permita salvar a la democracia, pero también resolver los problemas de justicia social que quedaron pendientes, ¿no? Sí, María. Y déjame agregar algo. Yo creo que esa revisión crítica también incluye el florecimiento, es fea la palabra para lo que voy a decir, pero el florecimiento de la corrupción en las élites. Claro. ¿Sí? Y eso también propició el momento en el que estamos. No deja de ser paradójico, porque como bien se mantiene en el libro, la transición a la democracia no fue solo construir, como normalmente se dice o como comúnmente se dice, un sistema electoral respetable donde hay reglas claras y donde puede ganar cualquier partido, perder cualquier partido y después regresar. No es casualidad que ha habido 4 transiciones con cambios de presidente. Y todas han sido pacíficas. Si algo distingue a México es que desde 1934 hasta la fecha, todas las transiciones de la presidencia han sido pacíficas. Sí se establecieron controles al poder. El poder legislativo despertó y empezó a hacer poder. Y bueno, todos nos acordamos de los que estamos aquí, lo complicado que fue en algún momento sacar el presupuesto del año. Sí, claro. ¿Sí? A veces con muy buenas intervenciones, otras con fallas graves en técnica legislativa. Sí se construyó una división de poderes, pero al mismo tiempo una permisividad en la impunidad, que también eso es lo que nos tiene hoy donde estamos. Y estas historias se pueden contar desde distintos ángulos. Y ahorita que mencionas todo esto y que mencionan, doctores, el tema, desde el ámbito periodístico hay mucho que contar y que toca un lugar en donde estuvo María muy activa hace algunas décadas, que es el surgimiento del IFAI, por ejemplo, y del Instituto de Transparencia, que permitió precisamente a los periodistas exhibir esa corrupción y esa impunidad, y que permitió que llegara el 2018 y que llegara el 2024. Precisamente ese caldo de cultivo en donde se exhibió la corrupción que había en esas élites y que
dio el cambio. Pero ¿qué sucede en la actualidad? En lugar de ir hacia adelante, lo que se está cercenando es esa posibilidad de que los periodistas podamos seguir teniendo esa información que siga exhibiendo y que evite la corrupción y la impunidad y que podamos ir adelante. Al contrario, ahora desaparece el INAI y el gobierno lo vuelve a absorber, se va a volver juez y parte. Digo, hago como esta reflexión porque decías, no es volver al punto en donde estábamos antes, porque ese es el caldo de cultivo precisamente para los populismos, sino es construir algo distinto. Sí, y yo creo que otro de los rasgos, digamos, diferentes de este régimen que se está intentando construir, pasa lo que se decía, ¿no? Este es un régimen que llega por la vía del voto y luego utiliza esos procedimientos, esas reglas, esas instituciones de la democracia para desmantelar las condiciones que permitieron que llegaran. Eso hay que anotarlo. Creo que también hay que anotar esto que ya se mencionaba relacionado con el tema de la debilidad estatal, ¿no? O sea, y eso lo vemos y tiene consecuencias prácticas en cosas tan inmediatas como la profunda crisis de seguridad pública que estamos viviendo, ¿no? O sea, el factor de crimen organizado, el nivel de penetración que tiene en los más variados ámbitos de la vida pública es algo que tampoco habíamos visto. Hombre, es obvio que el crimen organizado, el narcotráfico, siempre ha tenido un papel en la vida social y política pero fue escalando de México. Pero lo que estamos viendo hoy y los niveles que estamos viendo no se podrían explicar si no hiciéramos también ese ejercicio autocrítico que decía Lorenzo, de cómo, así como fuimos exitosos en construir instituciones importantes, como el INE, como el INAI, como el Banco de México, como los órganos reguladores. Bueno, en la parte de las policías y de las fiscalías, claramente fracasamos, ¿no? O sea, es decir, si vemos lo que sucede a nivel municipal, a nivel estatal, incluso a nivel federal, ¿no? O sea, nunca hemos, ¿no? También con la doctora Marván y otros colegas participamos en otra obra donde una de las conclusiones y de lo que tratamos de mostrar es que en muy pocos momentos de la vida del Estado mexicano podríamos hablar de una verdadera policía a nivel federal que cumpla con las funciones de seguridad pública que le corresponden. Y la militarización que hemos visto también, de nuevo, no es algo de los últimos 7 años, es un proceso de larga data, ¿no? Otro de los pendientes. Pero los niveles de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México es algo que también no teníamos en el régimen. Es más, uno de los grandes logros del régimen priista había sido lograr la separación relativa de la esfera cívica de la esfera militar. Eso se está desvaneciendo por la vía de los hechos, pero también por la vía constitucional. La reforma al artículo 129 de la Constitución, que era ese gran dique para contener las funciones de las autoridades militares en tiempos de paz, es algo que venía en el Plan C, que se aprobó prácticamente en sus términos y cuyas consecuencias creo que vamos a ver y estamos viendo, ¿no? Porque si no es un dato menor, y ese, diría, también es otra de las características de este nuevo régimen que está en construcción, ¿no? ¿Cuáles serían estos impactos visibles, concretos? Comentabas este último, que es la reforma que permite que la Guardia Nacional sea parte ya de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué otros elementos han puesto en riesgo a nuestra Constitución? Bueno, yo creo que uno de ellos, Elisa, tiene que ver justamente con la asunción de lo que es la Constitución. Lo mencionaba de alguna manera, al inicio hablabas sí, del concepto mismo, exacto, ¿verdad? Pero mira, creo que la Constitución, toda Constitución, y la nuestra lo fue durante mucho tiempo, requiere de ciertos elementos de continuidad y de estabilidad.
de un régimen político, que son precisamente productos de los grandes arreglos epocales que les dan origen. No es casual que nuestra Constitución haya resultado y haya sido el corolario pues, de la Revolución Mexicana y que implica una de las transformaciones sociales, políticas más importantes. La revolución institucional. Así es. Institucionalizada. No, bueno, claro. Sí, claro. Es que, pero el hecho de que yo creo que tal vez es menos perceptible y tal vez es una cuestión mucho más para abogados o para juristas o para especialistas del derecho, pero estamos en Justicia TV, así que aquí la lanzo. Y en esta biblioteca. Y en esta biblioteca, además, por supuesto. Mira, perdimos la oportunidad, la Corte perdió la oportunidad de dar una discusión que implicaba justamente, digamos, esa gran apuesta, que es una apuesta de la modernidad, de subordinar el poder al derecho. El poder, el que sea, el poder de las mayorías, el poder de las instancias, del ejército, el poder al derecho. O sea, yo creo que se rompió es eso. Hoy ya lo que tenemos es al derecho como al servicio del poder y no como un mecanismo que, insisto, es la gran apuesta civilizatoria de la modernidad, como la subordinación del ejercicio del poder al propio derecho y a ciertos límites. Y es que, a ver, se nos puede parecer una pregunta, no es una respuesta sencilla, es un debate abierto entre los constitucionalistas con gente que admiro y quiero mucho, como Diego Valadez. Ha habido siempre una discusión, qué decir, con Jorge Carpizo en su momento, abierta. Déjame plantearlo de esta manera, ¿puede el órgano reformador de la Constitución, a cierto artículo 135, hacer de la Constitución lo que quiera? ¿Puede a través de las mayorías calificadas y la mayoría de los congresos cambiar la Constitución en todos sus términos? ¿Pueden echar para atrás el artículo primero constitucional? ¿Pueden echar para esas atrás mayorías? el artículo primero o cualquier artículo? O el que sea. Que o un contenga derechos contradiga humanos y por lo tanto va en contra del principio que rige, que es la esencia de la lógica de los derechos humanos, que es el principio de progresividad y de no regresividad, porque está muy claro y no hay discusión. Se puede reformar la Constitución para incorporar nuevos derechos fundamentales. Eso ha ocurrido, parte de la democratización implicó eso. Pero pueden de plano unas mayorías decir, incluso en contra del máximo órgano de interpretación y de garantía jurisdiccional de derechos humanos del continente del que formamos parte, la Comisión Interamericana, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no, que aquí la prisión preventiva oficiosa se vale y se puede expandir como se quiera. Pues ya están en... ¿Puede el órgano reformador de la Constitución decidir por la vía del proceso de reforma constitucional ordinario que el artículo 40 constitucional, en donde se expresa la voluntad del pueblo soberano, que es constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, que van a cambiar las cosas? Que ahora la voluntad del pueblo soberano es la de constituirse en una monarquía o en una república confesional o en una república centralista. Es decir, creo que perdimos eso. Mi respuesta, lo que yo creo es que no, porque hay ciertos principios políticos fundamentales contra los que ninguna mayoría, ni siquiera las mayorías calificadas, pueden ir, sin salirte del orden de las democracias constitucionales a nivel global. Y lo que perdimos es eso. Perdimos la oportunidad de dar una discusión. La Corte claudicó de eso, hay que decirlo, porque no se tenían los votos, pero no se dio una discusión que se antojaba súper interesante. Y lo que acabó abierta, pública, amplia. Y lo que acabó concretándose, por cierto, con otra reforma constitucional, es que esos órganos de mayoría calificada pueden hacer con la Constitución lo que quieran. Es propiedad privada de las mayorías calificadas. En una mal llamada supremacía de la Constitución, cuando en realidad es supremacía del poder legislativo. Y de las mayorías. De la mayoría calificada. Aquí quien manda es la mayoría, no la Constitución. Ese es el gran mensaje. ¿Y las minorías se ignoran? Claro. Y no hay contrapesos. Así es, por cierto. Y si en esta lógica, déjame hacer una advertencia, que a veces recurrir a estos ejemplos muy concretos sirve para ejemplificar, ¿no? y entender, volver más comprensible cuestiones como las que decía María a propósito de la representación de la pluralidad política. Si hacemos un ejercicio de lo que se pretendía en el Plan C con la reforma electoral, que todavía no se ha actuado, que habrá que ver cuáles son los nuevos términos, pero es casi seguro que va a ocurrir, que se va a reproducir lo que se planteaba en el Plan C como reforma electoral. Y se desaparece la representación proporcional, que por cierto hay que recordarlo,
es con lo que comenzó la historia de nuestra democratización. Si la democratización comenzó en 1977 con la introducción de una cuota... La ley que era de López. La reforma política. La reforma López. Con el esfuerzo y la lucha de las minorías, de los partidos de oposición y con las voces, incluida la izquierda que... Bueno, si desapareciera la representación proporcional como se pretende en diputados y en el Senado, y en el Senado además desaparece la representación de las primeras minorías, las senadurías de primera minoría, y se vuelve, como se pretendía, insisto, en el Plan C, a un Senado de 64, como ocurría antes, hasta los finales de los 80, y una Cámara de Diputados que me recuerda a lo que ocurría antes de 1963, con los votos del año pasado, o sea, con datos duros, con los resultados electorales, el oficialismo, con el 54.7% de los votos que recibió en la elección de diputados, tendría 256 de 300 escaños en la Cámara de Diputados, es decir, el 84%. De 54% a 84%. A 84%, y ahora sí háganle como quieran. Y en el Senado sería todavía peor, porque en el Senado de 64 senadurías que habría, 60 las tendría el oficialismo, es decir, con el 55% de los votos tendrían el 94% de los... Pues evidentemente las minorías las borras del mapa, no porque no estén allí, sino como decía María, simple y sencillamente las desapareciste del espectro político y las vuelves irrelevantes en el momento de toma de las decisiones. Y en un espectro político en donde se asumen que tienen esos 80%, 90%, cuando en realidad están dejando fuera a cerca de la mitad de la población con su voz, sin voz, con un dato adicional. Sin voto, porque bueno, pues lo has anulado, ¿no? Aunque votaste, ya no contó porque yo ya me adjudiqué ese con un dato adicional que vale la pena recordar. Sí. ¿Cuál fue la razón de don Jesús Reyes Heroles, la explicación de por qué había que introducir la representación proporcional? ¿Cuál fue? Evitar el México bronco y violento. Claro. Representar, pacificar el país que estaba en algunos muy marginal, yéndose a la guerrilla, porque no, la vía electoral, la vía política estaba clausurada. Hoy parecería que lo que se pretende es volver con la imposición a que las minorías, a ver cómo le hacen. Eso es una gravísima. Pero además... Marginalmente en la guerrilla, sí, claro. Pero en realidad con una izquierda excluida. Claro. Sí. Guerrilleros y no guerrilleros. Así es. Y lo que hoy se pretende otra vez es decir, 54% nos alcanza para gobernar, ignorando al resto. Exacto. Y eso lo que va a generar es un problema, y entonces dónde o cómo se expresan o nos expresamos las minorías. Yo recuerdo en mis primeros años universitarios que se empezaba justo a discutir la reforma de Reyes Heroles, alguna pinta en la universidad, por ahí hay fotos en algunos textos, no queremos democracia, queremos revolución. La pregunta es, si acabamos con esa democracia imperfecta, débil, con problemas de corrupción, si acabamos con esa democracia, ¿esa va a ser la alternativa? Porque hay que comentar, ese México bronco, ese México violento que se aludía en aquel entonces, se había formado y forjado a través de muchas injusticias, mucho dolor, mucha sangre de la gente, del propio pueblo. Y yo te diría, y otra de las cosas más paradójicas, Elisa, es que buena parte de las reglas electorales que se fueron construyendo a lo largo del tiempo fueron demandas muy legítimas de los partidos de oposición en general, pero también muchas demandas legítimas de la izquierda partidista que hoy está gobernando. O sea, si pensamos, ¿no?, lo que vimos en la pasada elección presidencial, ¿no?, 2024, bueno, una de las normas que se vulneraron de manera sistemática por parte del presidente de la República y otros actores, pero principalmente el presidente de la República, eran esos principios de neutralidad y de imparcialidad que se introdujeron a nivel constitucional a partir de lo que vivimos en la elección de 2006, donde evidentemente no hubo un fraude a la antigua, pero sí hubo violaciones a ese principio de imparcialidad. El propio Tribunal Electoral reconoció que la validez de la elección estuvo en riesgo, y esa demanda legítima de los partidos políticos de izquierda se tradujo, como debe ser en una democracia constitucional,
en un marco normativo que pretendía precisamente limitar la intervención de los servidores públicos en las contiendas electorales. Y luego esas normas que fueron producto de las demandas de la izquierda partidista fueron las primeras normas que se empezaron a vulnerar precisamente cuando la izquierda llega al poder. Si nos vamos al tema de la elección judicial, es un poco lo mismo, Elisa. O sea, es decir, es impresionante cómo reglas que definieron estas nuevas mayorías con los problemas de sobrerepresentación y lo que querramos, pero que ellos definieron diciendo, por ejemplo, vamos a tener postulaciones de 3 poderes para las candidaturas, cada poder va a tener, ¿no?, un comité propio de evaluación, a la boleta tienen que llegar los mejor evaluados. Son normas que en su primer proceso electoral de aplicación ya se están vulnerando, ¿no? En esta elección judicial no vamos a tener listas de cada uno de los 3 poderes, vamos a tener de facto un poder, el legislativo, que define 2 listas, el ejecutivo 1, y el poder judicial se quedó por una resolución también, yo creo que lamentable y cuestionable del Tribunal Electoral, sin eso. Entonces, sí creo que ese es el tipo de cosas. Y de nuevo, yo creo que también regresando un poco al tema del libro, Elisa, otra razón por la cual creo que vale la pena revisar este libro es, porque ahora que lo estaba revisando de nueva cuenta para este conversatorio, yo decía, bueno, pues es que evidentemente cuando se presenta el llamado Plan C, pues quedó clarísimo cuál era la lógica de estas transformaciones, pero las pistas y las señales y las alarmas, los focos rojos, ya estaban ahí. Y creo que el libro también lo que hace es, de manera no necesariamente cronológica, porque la organización es bastante más temática, pero uno sí puede ir rastreando en ese periodo de tiempo cómo los ataques a las autonomías, al poder judicial, al sistema electoral, es algo que no surgió el 5 de febrero de 2024, hace un año, ¿no? Por eso creo que la fecha fue muy pertinente para la presentación de este libro. Es algo que se fue construyendo a lo largo del tiempo y las señales ya estaban ahí, ¿no? Antes de concluir, ¿no? Tenemos como un minuto. Correcto. Quiero dar la voz al autor para que nos des un cierre, si es posible, alentador. Nada más para en este día especial y en esta convocatoria en donde también muchas personas queremos un México como el que todas y todos nos merecemos, ¿no? Y anhelamos y hemos luchado a lo largo de muchos años. Lorenzo. Bueno, Elisa, a ver, yo lo que te diría es que fundamentalmente algo que no debemos perder, que no debemos permitirnos el lujo de perder, es la esperanza. Siempre me gusta citar a un autor, un politólogo australiano, John Keane, que en un libro, Vida y Muerte de la Democracia, reconstruye cómo a lo largo de la historia de la humanidad las democracias han nacido y han muerto, han desaparecido, por muy distintas razones. Pero siempre que muere una democracia, dice Keane, hay 2 elementos que están presentes. Uno es que siempre hay alguien o algunos que se afanan por destruir la democracia. La combaten, la descalifican, hacen todo lo posible para desmantelarla. Los autoritarios que no descansan. Y los autoritarios que no descansan. Y dice Keane, esos son los culpables. Pero siempre que una democracia muere, hay otro elemento presente, invariablemente. Siempre hay quienes, por menosprecio de la tarea de los culpables, no va a pasar nada. Por desinterés, ¿a quién le importa? A mí no me toca. O por miedo al trabajo, a la tarea de los autoritarios, los dejan hacer su tarea destructiva. Y esos, dice quién son los responsables. Yo creo que lo que todo autoritarismo apuesta, estos discursos de la hegemonía, estos discursos de que ya no se puede hacer nada, estos discursos, también tienen una idea, digámoslo así, de eliminar todo viso de esperanza, de hacer que nos crucemos de brazos, resignados porque perdimos la democracia. Y quiero seguir pensando que la democracia está en riesgo y si seguimos trabajando por mantenerla, tiene visos de salvarse. Si nos cruzamos de brazos, creo que vamos a acabar siendo esos responsables o corresponsables, como los llama Keane, y entonces ahí sí no hay nada que hacer. Yo creo que todavía, con denuedo, con esfuerzo, reivindicando los valores de la democracia,
el pluralismo, no cayendo en esta lógica bipolar que se pretende imponernos, haciendo un corte de caja, como decía, con lo que se hizo bien, pero también lo que se hizo mal, y tratando de construir una solución de futuro que hoy no se ve clara, pero que tenemos la responsabilidad de construir, pues podemos todavía salvar a nuestra maltrecha democracia, Elisa. No seamos responsables Así es. o corresponsables y jamás perdamos la esperanza. Eso. Con eso nos quedamos. Gracias, Elisa. Querido Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias. Doctora Gracias. María Marván, Gracias. doctor Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por este conversatorio y gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Yo soy profesor universitario y, bueno, como ven por mi acento, soy extranjero. Las cosas que se han dicho son muy juiciosas, pero yo sí quiero decir, yo llevo viviendo 25 años en México. Yo me he encontrado con que esta democracia mexicana pues está un poco enfermita por el tema de la corrupción. Hay muchísima corrupción y, por supuesto, esta mayoría cualificada que ha llegado no la está combatiendo. Yo me he encontrado por un hecho personal, por una violación de los derechos humanos de mis hijos en una escuela en Polanco, una escuela internacional, me he encontrado con una fiscalía totalmente corrupta. Ha saltado ahora precisamente a la prensa el fiscal jefe Barrera, que era un corrupto. Me he encontrado con jueces de control corruptos, me he encontrado con jueces de distrito corruptos, con magistrados de tribunal colegiado de corruptos también. Realmente, ¿qué opinan ustedes? Porque la corrupción es un cáncer. A lo mejor es benigno, ojalá sea benigno, pero es un cáncer que nos está destruyendo. Muchas gracias. A ver, creo que es innegable el tema de la corrupción. Creo, como bien dice usted, que esta nueva mayoría, a pesar de que se llena la boca diciendo que va a combatir a la corrupción, le ha sido un magnífico pretexto para desinstitucionalizar al país. Cada vez que ha querido combatir la corrupción, destruye una institución en nombre de es que había mucha corrupción, pero no reconstruye nada y además no persigue a los corruptos. O sea, yo no recuerdo a nadie que hubiera tenido una estancia infantil que ahora esté sentenciado o sentenciada esta persona por problemas de corrupción, y se acabaron las estancias infantiles con ese pretexto. ¿Perdón? ¿El aeropuerto? El aeropuerto, se acabó con el proyecto del aeropuerto, en el que además ya se había invertido muchísimo y que, por cierto, seguimos pagando, y tampoco tenemos ningún corrupto o corrupta en juzgado, sentenciado y privado de la libertad. Ciertamente, el Poder Judicial, y yo creo que nadie pueda negar esto, requería de una gran reforma, pero no esta reforma. Entonces, sí tiene razón de las cuestiones que han debilitado nuestra democracia, que de por sí era pues pequeñita, empezaba, ha sido la corrupción y sobre todo la impunidad frente a la corrupción. La corrupción en ninguna sociedad se erradica, pero se previene eficientemente y se castiga eficientemente, con lo cual disminuye. Con lo cual hay una preocupación de decir, además de la reconstrucción de una ética pública que condene la corrupción, sí hay una precaución de decir la posibilidad de que me castiguen si cometo un acto de corrupción es tan alta que mejor no me arriesgo. Y eso no sucede en México. Cuando se malplanteó al principio del sexenio de López Obrador una justicia transicional, ¿qué necesidad tendría alguien de acogerse a una justicia transicional si en realidad lo que tenemos es una impunidad de más del 95%? O sea, Sí. Entonces, digo, el único comentario que puedo tener es darle la razón y compartir con usted la preocupación.
¿Puedo? Sí, sí. Me toca como autor también hacer publicidad del libro. Entonces, en alguno de los artículos del libro, yo comento que los grandes problemas, el caldo de cultivo que ha generado este malestar con la democracia, que alimenta el malestar con la democracia en México y en el mundo, porque los problemas de la democracia mexicana hoy son problemas comunes en muchos lados, eventualmente más evidentes o más intensos en nuestro país, pero en general, si uno ve lo que está pasando y el discurso antidemocrático en cualquier parte, en Europa o en Estados Unidos, tienen mucho en común. Pero ese malestar, digamos, se alimenta de esta conjunción o de esta presencia de los grandes problemas irresueltos por los regímenes democráticos de nuestro tiempo, en mayor o en menor medida, por supuesto, que son la pobreza, la desigualdad. Nunca se había generado tanta riqueza en la historia de la humanidad y nunca no lo digo yo, lo dicen los Nobeles. Sí, claro. Sí. Krugman, Stiglitz, Piketty ahora, en fin, nunca había habido tanta desigualdad. La corrupción, la impunidad que alimenta la corrupción y la inseguridad en algunos casos como el mexicano, como lo mencionaba Javier hace un rato. Esto solamente para decir lo siguiente. Sí creo que tenemos un tema muy grave. Incluso digamos, el tema de combate a la corrupción ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién no se acuerda, insisto, de la renovación moral durante el gobierno de don Miguel de la Madrid? En fin, el tema ha estado allí. Es un tema con el que todo régimen político tiene que hacer las cuentas más o menos. Hasta los españoles en algún momento, y no sé por qué supongo que es español usted, pero bueno, pero tuvieron este problema. Y yo creo que sí, el problema es cómo rompes el ciclo de la propia corrupción. Claro. En México se puso sobre la mesa, la creación del INAI fue muy importante en ese sentido, pero el problema acabó siendo esta percepción de impunidad, que además está allí, esos 90 y tantos % no se inventan, ¿no? Que tienen que ver con, digámoslo así, quise mucho a Porfirio Muñoz Ledo y tuve mis diferencias importantes. Sí. Muchos de los grandes amigos, Sergio García Ramírez, Carpizo, en fin, hasta el propio Porfirio, se extrañan en estos tiempos. Pero Muñoz Ledo decía que no concretamos el proceso de transformación institucional de la transición a la democracia. Y en muchos sentidos tiene razón. Es más, en el ámbito del Poder Judicial, usted ha mencionado aquí lo que tiene que ver con la impartición de la justicia. Y claro, si no hay una impartición de la justicia, pues la impunidad está allí, ¿no? Lo abordamos incluso mal. Hicimos, creo que una gran reforma en el ámbito penal y pensamos que capacitando a jueces, creando para la oralidad, creando tribunales o salas para juicios orales y demás íbamos a resolver el problema. Se nos olvidaron nada más las policías y los ministerios públicos, las fiscalías. Es decir, y luego, claro, todo eso, y lo vimos venir y no hicimos nada, que esa es parte de nuestra responsabilidad con la que yo creo que hay que hacer las cuentas. Desde el primer caso que yo recuerdo, apenas instaurada la oralidad en Chihuahua, de aquel tribunal que liberó a un asesino, bueno, que además es un caso muy famoso porque hasta documentales se hicieron al propósito, ¿no? Al respecto. Es decir, hombre, si le dices a un tribunal que tiene que garantizar los derechos procesales y al criminal, que era casi evidente que lo era, pues le liberaron todos los derechos desde la detención, se les tomaron declaraciones sin abogado, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren que haga el tribunal? El problema no es del tribunal. Y desde entonces empezó a construirse, ojo, estoy hablando de meses después de la instrumentación de la reforma penal en Chihuahua, que fue uno de los primeros estados que la instrumentó, que había empezado con esto, y no lo vimos venir. Es decir, el propio Poder Judicial también fue pasivo frente a este hecho. El propio Poder Judicial dejó de poner enfatizó, digamos, la capacitación de sus propios jueces, lo cual está bien, pero dejó de poner el énfasis en donde empiezan todos los procesos penales, que no es en el ámbito del Poder Judicial, sino del ámbito de las fiscalías, de los policías que hacen las detenciones. Y ahora agárrense, porque pues, con hasta donde entiendo, los militares no los entienden a detener, ¿no? Y ahora su función principal es detener y consignar. Así es. Es decir, yo creo que hay un problema ahí también que tenemos que ver y que es un problema sí estructural. Nos faltaron muchísimas cosas. Luego podemos encontrar también fallas en el camino, ¿no? Ya no estamos en la entonces me atrevo a decir esto y lo digo de veras. Están grabando, pero no se va a transmitir. Lo digo siendo uno de los defensores del Poder Judicial y en fin, de los
señaladores de la tragedia en términos democráticos que implica la reforma al Poder Judicial. Me pregunto, ¿y qué hubiera pasado si ante la deliberada inacción del Senado por nombrar a 2 magistrados del Tribunal Electoral, cuando en octubre de hace 1 año y medio terminaron su mandato 2 de los magistrados y todavía no se volvía costumbre, bueno, ya habían empezado ya les habían de extendido posponerle los mandatos? ¿Qué hubiera pasado si la Suprema Corte de Justicia, que había cumplido puntualmente con enviar ternas con integrantes que son de primerísima, ¿no? Ante la inactividad del Senado, y aquí cito a Monreal, líder de la mayoría del Senado en entonces, que no designó y no iba a designar por instrucciones de la Presidencia de la República porque el mejor de los mundos era tener un tribunal electoral incompleto. Claro, con 3 magistrados que estaban, pues eran afines, ¿no? digamos, al oficialismo, que ya son mayoría de 5. Y que ahí siguen, ¿eh? Y siguen. Ahí sí. Y haciendo de las suyas. Pero eran minoría de 7. ¿Qué hubiera pasado si la Suprema Corte hace valer la Constitución en aquel momento y dice, no nombras? Pues insaculo por tómbola, y no porque me gusta a mí la tómbola, sino porque la Constitución preveía también la posibilidad de la tómbola para esas alternativas. Pues esos 3 no serían mayoría y probablemente esos 3 no habrían convalidado la mayoría calificada. Y quién sabe qué hubiera pasado. La verdad no se vale especular hacia atrás. Soy hijo de un historiador y me decía, mira, el hubiera en la historia, déjaselos a otros, ¿no? Como reflexión. Pero bueno, lo que quiero decir es que creo que todos somos corresponsables de no haber llevado a buen puerto el punto. Hubo una especie de conformismo con la democracia y la democracia dio lo que podía dar. Se atendieron algunas cosas y se atendieron bien, unas pudieron atenderse mejor y otras no se atendieron. El de la impunidad es el problema. No hay una democracia que aguante los niveles de impunidad y de corrupción a los que alcanzamos. Como tampoco creo que hay una democracia que aguante los niveles de desigualdad y de pobreza que hoy estamos teniendo. Y tarde o temprano eso iba a ser crisis, y hizo crisis del peor modo, ¿no? Tenemos también una participación. Mi nombre es Arnulfo R. Gómez. En el año de 1981, yo era consejero comercial de México en Centroamérica. Y tuve que atender la visita de Miguel de la Madrid. Vivía yo en San José y me pidieron que hiciera un programa para él relativo a un programa de cooperación con Costa Rica sobre el gasto público. Es decir, íbamos a darle asesoría a Costa Rica sobre el gasto público. Cuando se despidió Miguel de la Madrid de mí, me dice, oye, resultó al revés. Costa Rica nos enseñó cómo ejecutar el gasto público. Y que era que habían copiado, y tú lo dijiste, Lorenzo, un esquema que era la Contraloría de la República. Nada más que allá, la Contraloría de la República siempre estaba en manos de la oposición. Y por eso es que en Costa Rica han juzgado a 4 presidentes y han recluido a 2 en la cárcel, inclusive un pariente del exgobernador de Morelos, León Bejarano. Entonces, ese problema en México lo tenemos porque nunca hubo una contraparte que realmente juzgara y limitara al poder. Y otra cuestión, yo soy nieto del general Arnulfo R. Gómez. En 1927, él propuso un elemento fundamental para combatir la corrupción, que era el servicio civil de carrera. Era un elemento preventivo, pero bueno, llevamos, inclusive yo escribí un artículo que se llama 101 años de corrupción. ¿Por qué? Porque la persona que creó el derecho del piso en México se llama Álvaro Obregón. Él le cobraba a los garbanceros para poder exportar. Y así les puedo decir muchas cosas de mi abuelo, porque él realmente era una persona general que nunca se dedicó a la política hasta que
Obregón se quiso reelegir. Entonces, ¿qué es lo que puso? Propuso muchas cosas. Aparte del servicio civil de carrera, el límite en la elaboración del presupuesto. Las minorías. Y una cosa importante, no me acuerdo de tu nombre. Javier. Pero él hablaba de la doctrina militar, que no debía el ejército meterse en política. Entonces, ustedes pueden ver mi nombre en Google y yo he escrito sobre eso. Yo les voy a enviar a ustedes más de 250 artículos que he escrito al respecto. Primero, porque yo soy un experto en verdad de comercio internacional. Y otra, porque yo he escrito 32 artículos relativos a mi abuelo en relación con estos problemas que estamos viviendo. Él proponía también el desarrollo de los diputados, de las minorías. Pero estoy hablando del año de 1927 y realmente hemos vivido 100 años de mentiras y de corrupción prohijadas por todos los que están en el poder. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, solamente un comentario con lo que mencionaba. Parte del desmantelamiento, parte de lo que está ocurriendo, del desmantelamiento de la democracia, es también del desmantelamiento de las capacidades del Estado. Es decir, y eso tiene que ver con los servicios civiles. A ver, no sé si va a ser así la reforma electoral, pero si algo, digamos, más allá del servicio exterior, que con Bernardo yo lo platicaba muchas veces, la Auditoría Superior de la Federación siempre ha dicho que el mejor servicio civil de carrera es el servicio exterior. Cuando era presidente del INE yo le decía, bueno, nos llevan 130 años de historia, ¿no? Sí. Pero no vamos malos. El servicio profesional electoral fue una de las grandes construcciones de este proceso y lo que hoy estamos viendo es exactamente lo contrario. Volver a la época justamente en donde la profesionalización del Estado estorba, ¿no? Y creo que eso forma parte también de las tareas incumplidas. Se hizo una ley del servicio civil, hay que ver hasta dónde se avanzó muy poco, y yo creo que, es decir, sí nos faltó mucho por hacer, y yo creo que nos cruzamos bastante de brazos sin ver lo que se nos venía encima, ¿no? Y ahora, pues bueno, no digo que sea solo tiempo de lamentarse, pero estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Una de las grandes paradojas es que este camino hacia el autoritarismo ha pasado por el debilitamiento de la administración pública federal. La forma en la que nunca hubo un servicio civil de carrera en la administración pública federal, pero sí había una profesionalización. Yo creo que eso hay que reconocerlo y nos deshicimos de ellos. Bueno, yo no, pero nos deshicimos de ellos. Y a ver, yo no iba a decir nada, pero muy rápido, pero es que la carrera judicial es eso. Exacto. ¿Sí? Sí, claro. O sea, hombre, relaciones exteriores, el INE, Banco de México, pero la carrera judicial era de los pocos servicios profesionales que habíamos logrado construir en México. Y claro que hay problemas de corrupción, pero el Poder Judicial Federal de 2024 era mejor que el Poder Judicial antes de la reforma de 1994. Y eso sí lo tenemos que reivindicar. Bueno, había pendientes, claro, había problemas con los concursos, igual, muchos detalles, ¿no? Pero el Poder Judicial de la Federación mejoró progresivamente con el paso del tiempo. El Poder Judicial local promedio ha sido históricamente peor. Ha habido avances en lo local, pero en lo local no logramos, ¿no?, consolidar. Es una de las reformas pendientes. Entonces, vaya que yo creo que sí había avances que hay que reivindicar, reconociendo obviamente los problemas que había. Y lo que habría que decir también es que esta reforma no sirve en lo absoluto para resolver esos problemas de corrupción. Por el contrario, ¿no? Lo que vamos a ver en las próximas elecciones es una subasta por cargos judiciales, donde cualquier tipo de interés legítimo o ilegítimo va a tener enormes incentivos para tratar de incidir en la elección de quienes sean juzgadores. ¿Sí es? Delincuencia organizada. O sea, los incentivos que tienen grupos del crimen organizado para tratar de incidir en la definición de quiénes van a ser sus jueces
penales, no solo federales, sino locales, es enorme, ¿no? Y no es casualidad que se haya puesto una restricción que parece absurda, que es que no puede haber ni financiamiento público ni privado en las campañas, y uno dice, bueno, pero es que para que haya elecciones tiene que haber campañas y para que haya campañas tiene que haber recursos. Aquí en Estados Unidos y donde sea, claro. Allá más. Porque el cálculo era que a través de la movilización desde el Estado, Morena y aliados iban a poder quedarse con esos espacios. Bueno, pequeño detalle, no solo van a ser Morena y aliados, no solo van a ser las facciones del oficialismo, va a ser cualquier tipo de interés, desde los grandes intereses económicos hasta el crimen organizado. Y quien sea, quienes ahora van a... Hombre, yo creo que vamos para atrás. Entonces, ¿la carrera judicial era perfecta? Por supuesto que no. ¿El método de designación de ministros de la Corte era perfecto? Por supuesto que no. Pero sí estábamos mejor antes que la reforma del 94 y ahora con esta reforma vamos a estar peor, ¿no? Y eso creo que también hay que decirlo. Perdón, yo... No. Y nada más se juntan estas dos participaciones en donde dice, y precisamente no era el objetivo, el sistema de justicia como tal, que lo que se toca es al sistema, al Poder Judicial Federal, claro, que es lo que estaba funcionando, y no se tocan a los locales, como mencionabas, ni a las fiscalías, ni a los policías, ¿no? Bueno, redondeando un poquito estas ideas. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente por acompañarnos. Gracias, Lorenzo, María, Javier.